Bien. Entonces, el problema es cómo estimar, por lo tanto, la rigidez flexional de la viga. Bueno, hay un método, no vamos a entrar con mucho detalle, que se llama el método de Branson. Lo que hace el método de Branson es propone una inercia que se llama inercia efectiva, que es un promedio entre la inercia, o una combinación de la inercia de la sección gruesa y de la inercia de la sección fisurada. Esta inercia efectiva siempre es menor a la inercia gruesa. Vamos a poner, y yo le digo, para que tengan una idea en órdenes de magnitud, la inercia fisurada efectiva de una viga en carga estándar, más o menos es entre 40, yo diría entre el 30 y el 40% de la inercia gruesa. O sea, y una vez que calculamos la inercia efectiva, aplicando el teorema de la tensión transformada, o sea, esto no tiene secreto, digamos, ustedes tienen que poder hacerlo. Esta inercia fisurada acá es la inercia de la sección transformada fisurada, que es esta, que se calcula igual, básicamente igual que lo que hicimos antes, nada más que primero hay que determinar la posición del eje neutro, porque todo lo que está por debajo del eje neutro no existe en términos de determinar la inercia de hormigón que está fisurado. O sea que no hay mucho drama en aplicar esta fórmula. Ahora, fíjense, si la flecha de una viga es inversamente proporcional al modo elástico por la inercia efectiva, y nosotros aplicamos el método de Branson, acá tenemos el modo elástico y acá la inercia efectiva. El modo elástico del hormigón, perdón, y acá la inercia efectiva. Por lo tanto, si la inercia efectiva es más o menos, en condiciones de servicio, es aproximadamente un 30% de la inercia gruesa, las flechas que ustedes calculan con la sección rectangular, como si fuera una sección elástica, son un tercio de las flechas reales que se van a producir cuando la sección esté fisurada. Entonces, si ustedes hacen una predicción de flecha de una sección rectangular de hormigón o de una losa, y no saben nada de fisuración, ustedes van a calcular una flecha y van a decir, ah, mira qué bonito, esta viga se deforma 5 milímetros. Cuando en realidad, cuando la sección se fisure, va a perder rigidez flexional, y según los conceptos que estamos viendo, la flecha instantánea de esa viga, en vez de ser 5 milímetros, va a ser 1,5, 2. Un centímetro y medio, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que cuando se hagan predicciones de flecha se consideren las secciones fisuradas. Pero hay algo más, que para mí es más grave todavía. Y es los efectos de larga duración, debido a las cargas de larga duración y a la contracción del hormigón. ¿Qué pasa? Por un lado hablemos de la contracción del hormigón. Todo lo que hicimos hasta ahora, esta predicción de flecha, el método de Branson, todo, lo hemos hecho considerando que la única tipo de fisuración que vamos a tener en la viga es el asociado a la flexión. Pero en la gran mayoría de los casos, nosotros vamos a tener un grado previo de fisuración, previo a la aplicación de la carga de fisuración, debido a la contracción del hormigón durante el fraguado. El hormigón se quiere contraer durante el fraguado, el acero no se lo permite, y de acuerdo a las cuantías y al tipo de elemento y de lo que fuera, esa restricción es más o menos importante y genera algún grado de fisuración en el hormigón. O sea que, aunque nosotros hagamos toda esta predicción de flecha, apliquemos el método de Branson de manera correcta, es muy probable que las flechas que nosotros vamos a
medir en nuestro elemento sean mayores a las que medimos por el método, predijimos por el método de Branson, porque no hemos tenido en cuenta la fisuración por contracción. Pero además de la fisuración por contracción, hay un fenómeno en el hormigón que ya hemos estudiado que se llama el fenómeno de fluencia lenta, que es que el hormigón sometido a cargas sostenidas, o sea, sin incremento de tensiones, se deforma en el tiempo. Y esas deformaciones pueden ser muy importantes. La norma propone de manera simplificada para que nosotros podamos hacer alguna cuenta, hacer lo siguiente: calcular con una fórmula como esta la flecha del hormigón, la flecha del elemento, pero en vez de tener en cuenta acá la inercia, tener en cuenta la inercia efectiva utilizando el método de Branson, y a esa flecha instantánea multiplicarla por este factor. Este factor tiene en cuenta los efectos de larga duración. Y este factor, según podemos ver en esta curva, puede alcanzar magnitudes de 2 en un plazo de 5 años. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Supónganse que volvamos un paso para atrás. Ustedes solamente saben resistencia y materiales. Entonces ustedes tienen una sección de hormigón rectangular, calculan la flecha y le da 5 milímetros. Ahora, debido a las fisuras por flexión, si aplicamos el método de Branson, es probable que esa flecha instantánea que inicialmente a usted les daba 5 milímetros, les dé entre 1,5 centímetros y 2. Pero si esa carga, la carga que está generando la flecha, se mantiene a lo largo de muchos meses, en particular de 5 años, es probable que la deformación se duplique. O sea, que la deformación sea de 3 o 4 centímetros. Y eso genera, digamos, hay que tenerlo en cuenta, puede generar muchos problemas. No nos podemos olvidar de eso. Ahora, que este valor valga 2 es una convención. Hay algunos autores que dicen que este valor tiene que valer 4. ¿Sí? O sea que la flecha debido a los efectos de larga duración son mucho mayores. Quizás es conservador este valor. ¿Esto qué nos dice a nosotros? ¿O qué es lo que me enseña a mí? Por un lado, que no tenemos precisión en la flecha. Que le diga yo le voy a calcular la flecha de un elemento de hormigón armado con muchísima precisión, es un mentiroso, porque la fisuración es medio aleatoria, digamos. A lo sumo, lo que sí nosotros podemos hacer es estimar un orden de magnitud, un par de milímetros o un par de centímetros. ¿Eh? Ahora, lo segundo que hay que tener en cuenta es que las flechas esas, con el paso del tiempo, bajo cargas sostenidas, van a incrementarse. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un control de fisuración, las flechas instantáneas que nosotros medimos tienen que ser muy chiquitas para que podamos tolerarlas a lo largo de los años. O sea, ¿cuánto es tolerable de deformación en una losa? No sé, supongamos que sean 5 milímetros. Bueno, esos 5 milímetros que nosotros vamos a tolerar de deformación en una losa no son los 5 milímetros en el momento de desencofrado, son los 5 milímetros a lo largo de toda la vida útil de la estructura. Eso implica que en el momento de desencofrado nosotros podríamos tolerar una deformación de 2 o 3 milímetros. ¿Me entienden o no? Más o menos. Bueno, si no me entienden, después me preguntan porque eso entra en el final, de nuevo. Una vez que nosotros calculamos la flecha instantánea y la multiplicamos, la amplificamos para tener en cuenta los efectos de largo plazo, tenemos que comparar la flecha de ese elemento, la flecha que hemos calculado, con alguno de estos límites. Acá tenemos unos límites que dependen, los límites están fijados siempre como una fracción de la longitud del elemento. La longitud del elemento sobre 180, sobre 360, sobre 480, etc. ¿Y de qué depende si la norma nos permite que el elemento se deforme más o se deforme menos? Bueno, básicamente depende de si por encima o por debajo de ese elemento existen o no elementos no estructurales que pueden sufrir daño. ¿Cuáles son los elementos no estructurales que pueden sufrir daño básicos? Bueno, la mampostería. Digamos, por lo general estamos hablando de mampostería. ¿Está bien? Pero podrían ser otros. Bien, ahora,
una cosita más, digamos, les quiero mostrar, ya con esto, la semana que viene entraremos directamente a calcular losas, pero miren, acá tengo un par de fotitos que me gustaría compartirles. Acá tengo unas losas, estas son losas de Vieta que hemos ensayado en el laboratorio de la UNSA. Yo lo que, lo que le quiero mostrar acá es que a simple vista, esta losa está muy deformada, a simple vista, y no se rompe, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Los elementos de hormigón armado, antes de que colapsen por flexión, sobre todo las losas, se van a deformar mucho. Nadie en su sano juicio, quiere estar arriba o abajo de una losa que tiene este nivel de deformación. Entonces, el elemento nos permite tomar medidas para solucionar los problemas antes de colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Incluso para estas losas, nosotros no las podemos romper. O sea, el nivel de deformación era altísimo, era de 10 centímetros de flecha, y no alcanzamos la carga de rotura. Eso que nos indica a nosotros, o a mí por lo menos, que las losas se deforman muchísimo antes de romper. Muchísimo. ¿Está bien? Eso por un lado. Y acá les quería mostrar otra fotito. Esta. Esta es una carpintería que se fijó al fondo de losa, al fondo de una losa. ¿Qué pasó? No se dejó una junta para permitir que la losa se deforme, o en todo caso la losa se formó más de lo que se esperaba, y la deformación de la losa deformada aplastó la carpintería. ¿Está bien? Por eso, y esto es un ejemplo de un elemento no estructural que puede sufrir daño porque está apoyado por abajo, en este caso, de una losa. Entonces, cuando nosotros tenemos estas condiciones, es que la norma nos dice, no, usted tiene que limitar mucho la flecha esperable bajo carga de servicio en ese tipo de elementos. Y aún así, chicos, hay que dejar una junta, lamentablemente, porque no existe elemento ni de hormigón armado, ni metálico, ni nada, que se deforme cero, ni aún para el peso propio. ¿Está bien? Entonces, por lo general, abajo de los elementos, vamos a tener vamos a tener una deformación que puede ser un par de milímetros o centímetros, y bueno, después, cuando nosotros pongamos ahí la carpintería o lo que queramos poner abajo, vamos a tener que poner algún flexible o algo que permita eh, salvar ese problema. Bueno, no sé si alguien tiene alguna... Bueno, esto lo podemos ver en la clase que viene. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, si no, los libero. No, ingeniero, gracias. Bueno, quedaron muy aburridos. Sí. Una pregunta con el TP integrador, Sí. ¿cómo diseñamos las columnas con las cargas de viento? O sea, ¿qué magnitud le ponemos? Eso pregúntenle al ingeniero Bernal, porque lo que me dijo es que no... Yo le pregunté por la carga de viento y me había dicho que no le había pedido carga de viento. Ah, en la consigna decía el inciso de que hay que calcular columna con carga de viento. 2 cargas de viento laterales teníamos que proponer. Se re fue. Profe, el ingeniero Bernal cuando... Ah, escucha.